Que se vivió hoy en el DOT, la inundación que se produce, bueno, es un tema obviamente a solucionar. Nos volvemos con el tema de la cautelar extendida, no habrá 7D. Doctor Gil Lavedra, a ver, vamos a requerir de su experiencia jurídica. Este fallo de la Cámara, ¿cómo se debe entender y qué es lo que pasa hacia futuro? Bueno, me parece que es una consecuencia razonable de las decisiones de la misma Cámara anteriormente, convalidadas por la propia Corte. Hay que recordar que esta integración de la Cámara fue la que fijó el plazo de los 3 años. Nada más que le fijó un comienzo distinto al que le fijó la Corte. La Corte convalidó el plazo de los 3 años. Y hay un desconcepto con todo esto. Las medidas cautelares son medidas accesorias a la acción principal. Son medidas de protección del derecho hasta que se dicte la sentencia de fondo. Pero lo importante es siempre la sentencia de fondo. Lo que ocurre es que cuando la prolongación del proceso es inusitada, bueno, la medida cautelar cobra entonces importancia por sí mismo. Eso es lo que la Corte quiso evitar cuando decir tiene que haber un tiempo razonable. ¿Para qué? Para dictar sentencia. Y si el expediente en primera instancia está en condiciones de dictar sentencia, como destaca la propia Cámara, bueno, es razonable que lo haya extendido hasta que esto ocurra. Claro. Lo sinceramente raro, por decir alguna palabra, inusual, es el carácter mítico, fundacional, epopéyico, en el que el gobierno trasladó todo su aparato al 7 de diciembre, bueno, como haciendo que el 7 de diciembre, bueno, caía una cautelar y en consecuencia se recuperaba la democracia, cuando lo fundamental siempre es dictado la sentencia de fondo. Y por qué no decir también, bueno, todas las tropelías que ha cometido el gobierno inauditas hasta este momento, la última fue ayer, para tratar de impedir que hubiera sentencia, porque en realidad todo lo que ha hecho el gobierno en los últimos meses es tratar de impedir la sentencia y que cayera la cautelar por el vencimiento del tiempo. Ahora, doctor, por ejemplo, las denuncias que se hicieron sobre los camaristas, indicando de que, bueno, la denuncia que hizo el gobierno, ¿no?, de que habían sido pagos por Clarín. Esto se pudo confirmar porque rechazaron ayer, digamos, la recusación. ¿Esto se pudo confirmar? ¿O debería haber hecho que estos camaristas se aparten por las dudas? ¿Está bien que ellos hayan fallado hoy? A ver. O el doctor de las carreras es el que firma hoy también, ¿no? Mire, hay un principio básico. Uno tiene que respetar las decisiones de los jueces. Y las recusaciones fueron decididas no por estos jueces, fueron decididas por los integrantes de la Cámara Contenciosa Administrativa, que es la que el gobierno dice que debe haber intervenido. O sea que fueron los propios jueces los que fueron rechazando estas recusaciones. Y bueno, para eso están los jueces, para tratar de aplicar el derecho honestamente, rectamente y aplicarla directamente, aunque no me gusten las decisiones que tomen. Hoy los jueces pudieron haber decidido otra cosa y tendríamos que aceptarlo, ¿no? Fernando Mato, ¿qué análisis realizás de este fallo de la Cámara? No, sí, yo una cosita lo que decía el doctor, me parece que le faltó un dato, y es que la Corte lo que sostiene es que la dilación en el tiempo fue de la parte actora, que es el Grupo Clarín. Por eso dijo que había que poner la fecha del 7 de diciembre, porque Clarín había demorado, recordemos que estuvo 11 meses para notificarse de la sentencia. Pues, a ver, esta es una medida procesal, una instancia procesal de un juicio. El tema es la cuestión de fondo. ¿Estamos a favor de la ley de medios o estamos en contra de la ley de medios? ¿Se tiene que aplicar? ¿Es constitucional o es inconstitucional? Porque a veces lo que pareciera se termina como realizando una defensa del Grupo Clarín, cuando en realidad lo que acá hay que discutir es una ley votada en el Congreso que hace 3 años y 2 meses que no se aplica por distintas instancias que durante mucho tiempo, y lo sostuvo la Corte Suprema el 22 de mayo, fue porque el Grupo Clarín no dilató con un juez que luego se jubiló, el juez Carbone, digo, recordemos todo. Recordemos que el diputado Thomas presentó una cautelar, un amparo, el 1 de octubre y la ley se aprobó el 10 de octubre. O sea, antes de aprobar la ley ya habían presentado una cautelar. Y ese es el show de cautelares que la Corte Suprema dijo que se tenía que terminar. La de Salta, la de Mendoza, la de Buenos Aires. A ese show de cautelares, no a la del gobierno, a la del Grupo Clarín, a eso se refería la Corte, y esta resolución de la Cámara, para mí, entra en contradicción con ese espíritu de la Corte. Laura Alonso. La ley está en plena vigencia.
Y salvo en el caso del Grupo Clarín, se aplica completamente y hay solo 2 artículos, de más de ¿cuánto? 170 artículos. Hay solo 2 artículos que están cuestionados. Entonces, para el Grupo Clarín se aplica toda la ley, salvo 2 artículos. Y me parece que esto es importante decirlo, donde hay un litigio porque hay una parte que se siente afectada en sus derechos y se ha presentado a reclamar como corresponde, porque tiene las garantías constitucionales como las podría tener el propietario de este canal de televisión o de una radio o quien fuere. Hay otros grupos de medios y ha habido más de 3 años donde el gobierno no actúa administrativamente para aplicar la totalidad de los artículos de la ley de medios. Entonces me parece que lo que hay que ver es, digamos, no solo el caso Clarín, sino cómo ha actuado el gobierno, que estuvo 3 años para constituir la comisión bicameral de seguimiento de la ley de medios, que estuvo 3 años para normalizar el directorio de la AFSCA y recién ahora se da cuenta de que tiene que aplicar la ley en un solo artículo, que es el de los planes de adecuación, porque Martín Sabatella no ha dicho nada de cuál es su plan de trabajo y su estrategia respecto de los otros 170 artículos que tiene la norma. Entonces me parece que la noticia de hoy es buena porque creo que pone, me parece y debiera poner paños fríos, porque se garantiza aquel que siente que tiene un derecho afectado, llámese Clarín, América 24 o Fernando Amato o Laura Alonso, que la justicia está también para proteger derechos y tomarse el tiempo que corresponde para tomar la decisión de fondo, como bien dijo acá el doctor Gil Lavedra. Entonces, en ese sentido, creo que hoy tenemos que estar tranquilos de que el Poder Judicial ha respondido en los últimos días, no solo hoy, estando a la altura de las circunstancias de lo que manda nuestra Constitución Nacional frente a un avasallamiento y una operación por parte del gobierno que ha sido orquestada y pergeñada por la Presidenta de la Nación en contra de la independencia del Poder Judicial y de los jueces. No, yo lo que me parece extraño es que comparemos el inicio del espacio publicitario con adecuar al grupo más importante de la Argentina. Dice, solo 2 artículos, como si son los 2 más importantes de toda la ley. O sea, no estamos discutiendo el inicio del espacio publicitario, estamos discutiendo que se tiene que adecuar a una ley votada en el Congreso el grupo económico de medios más importante de la Argentina y está haciendo lo imposible para no hacerlo. Digo, esto es lo que está en juego. Alicia Siciliani, ustedes votaron a favor, ¿no? El radicalismo votó en contra de la ley, ¿no? De la ley de medios y el PRO también. Ustedes votaron a favor. Nosotros votamos a favor. El socialismo votó a favor. Sí, porque estamos convencidos que la ley de medios se debe aplicar y creemos que esta situación que se da es por la no aplicación de la ley de medios. Creemos que el gobierno está en falta, ha tomado la ley de medios como producto de pelea de blanco-negro con un solo grupo. Se atrasó la constitución del organismo de control, no hay ninguna desconcentración de poder, ni no hay pluralidad de voces, no se ha transferido en estos 3 años. Y nosotros lo dijimos en el recinto ese día. El artículo 161 nosotros lo votamos en contra. Dijimos ese día que el plazo de 1 año era exiguo, que teníamos que tomar por lo menos 3 años o pensar en transferirlo al vencimiento de las licencias, porque podía colisionar con algún derecho constitucional. La verdad que no se nos escuchó, nos hubiéramos evitado muchas de estas situaciones y creemos que tenemos que desdramatizar el tema. Hoy la justicia se ha expedido, nos guste más, nos guste menos, el Estado de Derecho se garantiza con la justicia y nosotros queremos un Estado de Derecho. Julio Piumato está, que es secretario del gremio de judiciales, pero desde la CGT, y creo que estaba, Julio, eras diputado cuando se votó la ley de medios, ¿no? Sí. Ustedes votaron a favor y desde la CGT también participaron en la discusión de la ley, ¿no? Y bueno, el comienzo de la última etapa de la ley, que fue la necesidad de la ley, fuimos nosotros que organizamos, junto con Madre de Plaza de Mayo, las primeras jornadas en la Biblioteca Nacional para debatir sobre la necesidad de una nueva ley de medios de la democracia. Sí, yo participé, bueno, ahí le decía a Ricardo, la Unión Cívica Radical y otros partidos, no el socialismo, se retiraron del recinto, ¿no? Claro. Sí, pero compartimos el propósito de la ley de medios. Nosotros creemos que los propósitos son plausibles y que ha sido un avance la sanción de la ley de medios. No, por supuesto, pero digo en eso. Yo personalmente considero que el 161... es constitucional, pero me da la sensación... el 161? ¿Vos creés que es constitucional el 161? Sí, por supuesto, y si no, no lo hubiera votado, ¿no?
Pero lo que sí, yo coincido con mucho que se dice acá, que en 3 años lo que está frenado es un artículo para un grupo, porque las medidas cautelares están enfocadas por quien las presenta. Y sin embargo, no solo no se ha aplicado para el resto de los grupos, incluso la información de los últimos días es preocupante sobre los procesos de desinversión de otros grupos donde se pasa en la familia, o sea, situaciones que es público notorio la conexidad y el presidente del AFSA dice que no hay conexidad cuando hasta en las páginas de internet está claro, como el tema de Telefe, que forman parte. Pero a mí me preocupa otras cuestiones. Uno de los puntos centrales de la pluralidad de voces era el 33% que iba a otorgarse a las entidades sin fines de lucro. Esto era lo verdaderamente revolucionario. Yo formo parte de mi organización, ¿no?, de una cooperativa que formamos con un grupo de organizaciones gremiales, precisamente para tener una señal de medios. Nosotros presentamos, cumplimos todos los requisitos este año e insólitamente en el mes de junio, y sin estar amparados por ninguna cautelar, la autoridad, el gobierno, suspendió lo que era el otorgamiento, el concurso de otorgamiento, por 30 días, y todavía estamos esperando que esto se concrete. Así que, digamos, no hubo ninguna cautelar que le pidiera al gobierno cumplir el concepto de la pluralidad de voces, que era un punto central de la ley. Acá hay que recordar algo, porque si yo mal no recuerdo, volviendo al tema un poco, la discusión que se dio por estas horas en torno a los integrantes de la Cámara y los cuestionamientos del gobierno, ustedes lo habían denunciado a Recondo. Sí, tal cual. Ustedes habían pedido por eso, juicio político, yo ¿no? digo, en principio, una cuestión, la primera parte de la respuesta. Después, sobre el tema de la justicia, pienso que lo peor, ninguna ley puede tener, así como en algún momento hubo una ley que se llamó la ley Clarín, porque le daba una serie de ventajas al grupo Clarín en el Congreso Nacional. Tampoco me parece que una ley sea contra un determinado grupo, ¿no? La ley tiene que ser para todos. Por eso yo creo que la batalla ahora es para que se cumpla como se debe la ley, porque es un paso importantísimo que se ha dado hacia la libertad de expresión. No queremos que pase como la participación de los trabajadores en la ganancia, que está en un artículo de la Constitución, y no hay voluntad política de discutir lo que es un derecho fundamental para los trabajadores de la Argentina y para un mejor tema. Pero respecto a lo que vos decías, también en esto uno a veces ve y le preocupa actitudes, porque hace 2 años y pico, precisamente contra 2 camaristas cuestionados, Recondo y la doctora Medina, fue el gremio que presentó un pedido de juicio político por un fallo, a nuestro juicio, escandaloso en el tema de Fivertel. Ninguno de los que hablan y cacarean en los medios ahora tuvo el coraje de asumir una postura democrática y cuestionar en su momento. Pero lo más insólito a mí se me produce cuando yo veo a los miembros del oficialismo en el Consejo de la Magistratura que digamos, que taparon esa denuncia, no la tramitaron. La denuncia cayó en el senador Marcelo Fuentes, y que ahora hace un mes y medio, cuando empieza esta vorágine del 7D, de golpe se acuerdan de cuestionar a un fuero y a una Cámara en función de un fallo. La justicia no puede ser en función de un fallo o de un interés. Hay todo una visión que es lo que da garantías. Bueno, y precisamente durmieron esa denuncia, y no solo eso, sino en este tiempo, antes de empezar a atacarlo hace un mes, iban a comer asado a la casa de Recondo. Más, en una reunión del Consejo, cuando empezaron los ataques a Recondo, y Recondo hizo público en la reunión del Consejo que la única denuncia que tenía era mía, es decir, como secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia, el senador Marcelo Fuentes le dijo, pero yo redacté el dictamen de desistimiento, que todavía no se trató porque nosotros hicimos una presentación porque la querían dejar pegada a la doctora Medina, zafarlo, cuando el tema principal involucraba en común a ambos jueces de la Cámara, ¿no? Bueno, Gabriel Levinas, tu análisis. Yo creo que no podemos olvidar el contexto en que todo esto está pasando. Yo creo que la ley de medios tenía como finalidad la democratización de la palabra, como se dice.
Y la realidad es que esto no solamente no sucedió, sino que además el gobierno, en otros ámbitos, de otro modo, ha demostrado cada vez tener menos propensión a la libertad de prensa, a la libertad de la palabra. Si uno se fija, como siempre nos olvidamos de que una de las patas fundamentales de la libertad de prensa es el acceso a la información, y hace poquito perdió estado parlamentario, algo que en realidad fue propuesto en el 2003 por Néstor Kirchner, que es el acceso a la información. El acceso a la información está siendo vedado cada vez más y sistemáticamente. Entonces tenemos un gobierno que por un lado dice que esta ley viene a democratizar, pero a lo largo del tiempo lo único que ha hecho el gobierno es frenar la democracia en los medios de comunicación. Existen un montón de provincias, yo tengo contabilizadas 12, donde prácticamente la libertad de prensa no existe. Entonces, en ese contexto, todo esto parece más un juego de poder, donde lo que se quiere es apropiarse o derribar a un monopolio, que es un monopolio y que debe también atenerse a lo que corresponda, que en todo caso será vender alguno de los medios, achicarlo, lo que sea. La propuesta de Sabatella, de que pueden poner un pariente, o todo ese tipo de cosas, o que decir que Telefónica no tiene nada que ver con Telefe, realmente está mostrando, por un lado, una enorme improvisación, que están realmente actuando no con una idea clara de lo que es democratizar la palabra, sino que están realmente luchando momento a momento por una sola y única idea, que es destruir a un monopolio que en este momento les es adverso. Todo lo demás y los otros monopolios no le importan. Fernando Mató, ¿querés? Una cosita con respecto a lo que decía Julio, con respecto a que pareciera que es con un grupo, ¿no? Vos fíjate lo que pasa, la situación que pasa ahora con el fallo de la Cámara. El 7D era para el Grupo Clarín, según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es lo que se está discutiendo. El AFCA dijo, bueno, para que sea parejo para todos, porque si no se acrecienta la posición dominante del Grupo Clarín, hagamos que todos desinviertan, se adecúen el 7 de diciembre. Ahora la Cámara le da una prórroga solo al Grupo Clarín. O sea, que el único que no se va a adecuar a la ley es el Grupo Clarín, con lo cual provoca una concentración. ¿Pero es solo para el Grupo Clarín o para todos? Solo para el Grupo Clarín, porque es el que se presentó ante la justicia, bueno, para decir, lo que provoca que este artículo es una situación más grande de posición dominante del Grupo Clarín. Es incorrecto lo que estás diciendo. Pero eso es lo que hizo la Está Cámara. mal lo que estás diciendo, porque Clarín se sintió afectado como cualquier otro podía haberlo hecho. La que debe decidir qué parte de la ley se cumple y cuál no. No es el AFCA. Yo no digo que está mal lo que hizo la Cámara. No, pero si la Cámara dice que se frena esto, no puede el AFCA por la suya decir, entonces yo no hago lo demás. ¿Quién es el AFCA para tomar esa decisión? Porque si vos lo haces con todo y no lo haces con el grupo dominante, entonces que vaya el AFCA a la justicia acrecentando el poder del grupo dominante. No, mira, voy a leer casi textual. Que quiere ponerlo igual para los demás, pero el AFCA solo no puede tomar la decisión. Perdón, el 30% que le iban a dar a la gente no se lo dieron, es decir, no cumplió con ninguna de las cosas que no tienen nada que ver con el tema del monopolio, tampoco se cumplieron. Es una cuestión clara de reglas y de principios. La ley es una ley vigente, votada legítimamente por las mayorías en el Congreso. Eso nadie lo discute. Es una ley que tiene buenas finalidades. Todo el mundo tiene derecho, cualquier ciudadano, cualquier grupo económico, que si no le gustan algunas disposiciones de la ley, recurrir ante la justicia y decir, bueno, tales artículos repugnan la Constitución. Y esto no lo tiene que decir ni el AFCA, ni el Poder Ejecutivo, ni los legisladores, ni el Ministro de Justicia, nadie. Solamente lo pueden resolver los jueces esos. Ahora, el único que recurrió es Clarín. El AFCA no puede extender por las suyas lo que consiguió Clarín en la justicia, porque fue el único que se quejó, a otros grupos. Bueno, no, déjame terminar. Déjame terminar. Porque si no, el AFCA está actuando como legislador y eso no puede. Es decir, el AFCA tiene que cumplir la ley en la medida de que la tenga vigente en todas sus disposiciones. Y quiero decir lo que, en un punto también respecto de la aplicación. La aplicación estricta de la ley, el cumplir el espíritu de la ley, no es una adecuación trucha. Lo último que le estaban pidiendo a los gritos a Clarín es que efectuara una adecuación trucha. Que dijera, bueno, que le dé un poquito a Aranda, otro poquito a Mañeto, esto, y así cumplimos, se adecuó. Pum, para arriba, se democratizó. No, lo que quiere la ley, que haya una adecuación en serio, de que se cumpla. Después veremos que dirá la justicia,
las proporciones esas que establece el 45 son correctas o no, si son razonables o no. Lo van a tener que decir los jueces. Lamentablemente nosotros no podemos resolverlo. Lo que tienen que resolver los jueces, pero mientras estén es derecho positivo y para hacerlo hay que hacerlo en serio, no en broma. A ver, Pimato. Yo digo que además hay que tener un tema que es fundamental para la aplicación de la ley, que es un tema que son ya, ¿no? Hay otro montón de problemas en Argentina que son problemas sociales que tienen mucho que ver con la ley, que es, si nosotros no modificamos la matriz de concentración económica, va a ser muy difícil que existan sectores que puedan acceder a medios de comunicación. Si no, va a tener que ser, como es ahora, sector económico o relacionado con el gobierno o relacionado con grupos económicos, con grandes grupos económicos nacionales y transnacionales. Y esto sabemos que a la larga modifica o traba el fin de la ley, que es el derecho humano a la libertad de expresión y a la libertad de información, ¿no? Entonces, también hay que ver eso, ¿no? Para que una ley funcione bien, tiene que haber una sociedad con equidad social, con justicia social, y donde sea muy fácil acceder a esa pluralidad de voces. A ver, Laura, vos querías decir algo. Yo quisiera volver a la cuestión de la autoridad de aplicación, porque en realidad aquí muchos que compartimos en su momento el espíritu de la ley, cuestionamos el diseño de la autoridad de aplicación, que justamente fue pensada para que fuera dependiente del gobierno de turno. Y en ese sentido es una pena que se haya no solo profundizado el mal diseño con la designación de Sabatella. Yo fui una de las 4 diputadas que presentamos impugnaciones a la candidatura de Sabatella. Primero porque no tiene capacidad técnica, como lo requiere la ley. Sabatella no sabe, no conoce el mercado que está regulando y tampoco conoce la ley. Y además no tiene la independencia suficiente del poder político, que es un militante. Entonces es un debut penoso del directorio regularizado de la AFSCA, porque sinceramente se ha perdido una oportunidad de efectivamente constituir una presidencia y un directorio prestigioso y notable para aplicar una norma que es una norma necesaria para la democracia. Y hemos tenido, lamentablemente, lo repito, porque es muy malo lo que sucedió para la AFSCA, tiene una legitimidad menos 100 desde el comienzo con la designación de Sabatella. Y esto lo han demostrado las declaraciones y las decisiones de Sabatella. Yo quiero que Sabatella cuente cuál es su plan para aplicar todos los artículos de la ley de medios a todos los medios, salvo el 161, que como lo dice hoy y lo recuerda el fallo de la Cámara, la Corte dijo que la aplicación de la ley de medios no está obstaculizada por la suspensión del 161 a Clarín. O sea, todos los demás artículos se aplican. Y la ley tiene que aplicarse completa para todos los grupos de medios. Sabatella no ha hecho eso. Y es lamentable su desempeño y probablemente en los próximos meses sea más que imperioso pedir su remoción. A Sabatella le tenemos que pedir, como hombre de la política y la democracia, en estos momentos la tranquilidad necesaria para respetar el Estado de Derecho. Creo que hoy Sabatella tiene una enorme responsabilidad que cumplir y también tenemos que poner el ojo y la mirada sobre... Bueno, dijo hoy Sabatella que era una vergüenza el Sí, fallo y que van a recurrir a la Corte. ¿Pueden recurrir a la Corte? Sí, sí. Con la ley que se aprobó en el Congreso, con la mayoría ¿Con el por supuesto, Persaltum? oficialista. ¿El denominado Persaltum? En el Persaltum, claro, se incluyeron las medidas cautelares. En consecuencia, el gobierno podría presentar un recurso extraordinario ante la Corte. La Corte tiene un plazo para decir si es admisible o no es admisible. Y sumado a lo que decía Pío Mato, lo que tenemos que ver es el tema de la publicidad oficial, ¿no? Que es otro elemento sustantivo para generar democracia y democratización en los medios. Lo que no puede hacer Sabatella es tomar ninguna decisión administrativa porque Claro. sería desobediencia y está manifiesto en el fallo hoy. Se sumó también Daniel Molina, que es periodista, crítico. Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué análisis haces vos de toda esta discusión y bueno, de lo que pasó hoy con la Cámara, no? Para mí estamos en el 1998, o sea, creo que toda esta discusión atrasa 15 años más o menos. O sea, los medios que vienen en internet, no se habla de eso en la ley. O sea, toda una discusión antigua, en realidad es una pelea que empezó entre el Grupo Clarín y el gobierno en el 2008 con la Guerra del Campo y digamos, y sigue, y lo que ha tenido como positivo es que, digamos, quedan pocos ciudadanos en la Argentina que hoy crean que los discursos sociales tienen atrás una verdad o no, sino que en realidad son
peleas por intereses personales o grupales o demás. Me parece que esto está muy claro y esto es lo mejor que ha tenido toda esta guerra de sentido. Pero me parece que tenemos que pensar el futuro y el futuro va hacia que la mayoría de los medios van hacia Internet, que Internet va a estar en las grandes transmisoras, la lucha va a ser Fivertel Telefónica y no Grupo Clarín versus gobierno, sino que viene por otro lado. Así que me parece que esta pelea realmente sirve para la semana, para la épica del domingo, para la ley de anoche, el fallo. Clarín va a tener 1 año y medio porque seguramente el juez muy posiblemente no pueda decir que es inconstitucional. La Corte en su fallo dice que la inconstitucionalidad es algo muy excepcional y entonces no creo que lo declare inconstitucional, pero le va a dar a Clarín más tiempo. Clarín ganará 1 año, 1 año y medio, 2 años para adecuarse, se adecuará de mejor o peor manera, pero igual todo eso va perdiendo. Clarín en estos últimos 4 años perdió la mitad de los lectores en papel, el diario. Lo único que crece es TN y Cablevisión. Entonces, digamos, la pelea va a estar ahí, va a estar en los medios electrónicos y en la ida hacia Internet, y en realidad cada vez los medios comunitarios y sindicales que habla Piumato y demás van a ir hacia eso. Yo, por ejemplo, tengo más seguidores en Twitter, y no hablemos vos o mucha otra gente, que muchos medios de comunicación. Entonces, digamos, o sea, yo estoy hablando y no sé si mucha gente me está siguiendo ahora por Twitter o me está siguiendo por el canal. O sea, quiero decir que vamos hacia eso, y me parece que todo este tipo de discusiones es una discusión política pasada. Fernando Mato. No, me parece muy válido lo que dice Daniel, que es otro aspecto a tener en cuenta. Ahora, a mí lo que me da la sensación es que hablamos del Grupo Clarín como si fuera una empresa cualquiera, y bien lo recordaba Julio, le consiguió de parte de Duhalde la ley de bienes culturales, se juntaron en su despacho, Duhalde, Remes Lenikov, Pierri y Mañeto, y le sacaron la ley de bienes culturales y le especificaron la deuda al Grupo Clarín. Y antes le sacó a Menem la modificación del artículo 45 de la ley de medios para crear en multimedios. O sea, que algunos hoy se asombran de cuál puede ser el poder de Clarín en la justicia, cuando Mañeto se ha ufanado de poner y sacar presidentes. Entonces, digo, me parece que se habla con liviandad del Grupo Clarín. Acá estamos hablando de una disputa con una corporación que es muy importante. ¿Hay presión, Julio, crees vos, del Grupo Clarín? ¿Hay jueces manejados por el Grupo Clarín, crees? No sé si tanto, pero que tanto el gobierno como los grupos económicos presionan sobre la justicia siempre. Nosotros siempre hemos dicho, y hasta el gobierno ha dicho, tiene que ser independiente del poder político y del poder económico. Hoy las presiones existen. Yo creo que lo que mejor funciona hoy, que fue uno de los méritos del gobierno Néstor Kirchner, es la Corte Suprema. Y sin embargo, el gobierno en muchas cosas no respeta las decisiones de la Corte, como en el caso de los juicios de los jubilados, ¿no? Me permitió un minuto, acaba de anunciar el ministro de Justicia, Julio Alac, en base a